Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, vamos a hablar sobre la síntesis dialéctica. No vamos a hablar en la complejidad que la caracteriza, sobre la dialéctica en general, sino sobre el aspecto de la síntesis y quizás alguna interpretación errónea que hay por ahí que es necesario aclarar, ¿vale? Ese va a ser el tema del video. Vamos a abordar a Hegel, vamos a abordar a Marx, vamos a abordar a Lenin y vamos a abordar a Mao. Por cuestiones de tiempo, recién lo estaré subiendo quizás hoy, 28, y si no, 29 más o menos, a más tardar, ¿no? Pero la cuestión es que está ahí, el trabajo del video lo estoy realizando y espero sea de su agrado. Si eres nuevo, no te olvides que tienes que, pues si deseas también, suscribirte, comentar algo porque los comentarios aportan bastante, un me gusta si te gustan estos tipos de videos, contenidos, y que lo compartas para poder llegar a mayores personas, a mayor público. Ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores y eso me hace bastante feliz. Espero que podamos llegar a esa cantidad antes de fin de año, ¿no? Así que vamos a dejar bien claro estos puntos. Vamos a partir con Hegel, reitero, vamos a ir hacia Marx y Engels, luego a Lenin y finalmente vamos a ir con Mao. Vamos con Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que tiene dos escritos principales que a mí me gusta poner aquí en estos momentos por el contenido de las citas y que estas citas creo que pueden explicar muy bien lo que quiero dar a entender en esta oportunidad, que son La ciencia de la lógica y La fenomenología del espíritu, ambas en las ediciones de Abada, que es una editorial que ha sacado los libros de Hegel, no en su totalidad. Por ejemplo, no tiene La filosofía del derecho, pero tiene estos dos títulos y también tiene La enciclopedia de las ciencias filosóficas. Es necesario partir de Hegel porque todo marxista serio tiene que leer a Hegel. Aquel marxista que no lea a Hegel y que cree que es un desperdicio leerlo está cometiendo un grave error. Y eso lo vamos a dejar en claro con el transcurso del video. Así que vamos con la ciencia de la lógica en primer lugar para explicar cómo comenzamos, ¿no? Pero también, para dar contexto, la ciencia de la lógica viene a ser, si no están muy informados, como una crítica de la razón pura de Hegel, ¿vale? Es como la obra kantiana, pero pasado a Hegel. La cuestión es que Hegel nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Por lo pronto, la cantidad aparece como tal enfrentada a la cualidad, pero la cantidad es ella misma una cualidad, una determinidad que se refiere a sí, diferente de la determinidad que le es otra, de la cualidad como tal, pero con esto ella misma es una cualidad. Esto parece un poco oscuro, ¿no? Pero realmente no lo es. Hay que darles un poco de contexto y van a ver que esto se va a entender muy bien, ¿vale? Recordemos a Kant. Kant nos dice que nosotros conocemos como sujeto en base a dos cuestiones, ¿no? Que nos proporciona el aparato cognitivo. ¿Cuáles son? Las formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, y también las categorías puras del entendimiento o los conceptos puros, que son 4 y que se dividen en dos tipos de principios: los principios matemáticos y los principios dinámicos. En los principios matemáticos tenemos la cantidad y la cualidad, y en los principios dinámicos tenemos a la relación y a la modalidad. Podemos enfocarnos solamente en los principios matemáticos, que son cantidad y cualidad, que son pues las categorías constitutivas de los objetos a independencia de su relación con los demás. Por ejemplo, este lápiz de aquí tiene cantidad y cualidad que permiten estas categorías que yo pueda conocerlo, ¿no? Para Aristóteles estas categorías están en el objeto mismo, pero para Kant, recordemos, están en el sujeto. Así que eso hay que tenerlo bien en claro. Una vez teniendo en claro esto, vamos a pasar con Hegel. Estas dos categorías que aparecen contrapuestas en una contradicción, cantidad contra cualidad, ¿qué tenemos que hacer con esa contradicción? Hay que superarla, hay que establecer una síntesis. Y ahora la cuestión es, ¿qué es la síntesis? Uno podría decirme, ¿no? Gerson, la síntesis es la unión de los dos contrarios, es como la mezcla de los dos contrarios. Vale, esta definición, según la cita que estamos viendo ahora, es completamente errónea, ¿vale? Es completamente errónea. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a ver la conclusión de Hegel. Para Hegel, la cualidad la denomina determinidad y la cantidad la denomina magnitud, termina generando en una síntesis la medida. Y sí, la medida es la unidad de la determinidad y la magnitud, o la cualidad y la cantidad. ¿Eso qué significa? Que es una síntesis de los dos contrarios y que ambos contrarios permanecen dentro de esa síntesis unidad. Para nada. Hay que entender, como bien dice Hegel, y aquí vamos a repetir, que la cantidad es, en última instancia, una cualidad también. La cantidad es, en última instancia, una cualidad. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en esa lucha de contrarios que hay entre la cualidad y la
la cualidad termina absorbiendo a la cantidad, termina desplazándola. ¿Se entiende? Pero ojo, no simplemente que la calidad desplaza la cantidad y la termina, se puede decir hasta cierto punto, regresando a ser la misma cualidad de antes. No, sino una cualidad mediada. La cualidad mediada por la cantidad que está fuera de sí termina produciendo la medida. No sé si se está entendiendo muy bien esto, pero quizás quede más ejemplificado posteriormente, pero esta es la cuestión. ¿Qué podemos concluir aquí? Que la unidad o síntesis debe entenderse no como la unión de dos contrarios, para nada, sino como un contrario atrapando y subyugando a su contraparte. En este caso, la síntesis entre cualidad y cantidad es, en determinadas cuentas, una cualidad. Por consiguiente, la síntesis entre cantidad y cualidad, que es la medida, es en última instancia una cualidad. La cualidad termina, se puede decir hasta cierto punto, absorbiendo la cantidad. ¿Se entiende? Entonces no es una unión de dos contrarios, sino es un contrario absorbiendo a otro. Y esto es algo que tenemos que tener bastante bien en cuenta para entender la dialéctica en el marxismo, ¿vale? Por eso, cuando vamos a hablar de dialéctica, no podemos reducir todo a un clásico libro de historia de la filosofía que nos habla de 3 leyes dialécticas y algo por el estilo. Eso sería bastante esquemático y bastante de manual, ¿vale? Para poder comprender estas cuestiones de mejor manera, tenemos que ir a los autores mismos. Una vez comprendido más o menos el concepto de síntesis, que reitero, la síntesis no es la unidad de dos contrarios conviviendo, pues se puede decir hasta cierto punto pacíficamente, sino que es un contrario destruyendo a otro y elevándose, superándose. Ahí está el salto en cualidad. Es justamente lo necesario, lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Se entiende? Perfecto. Fenomenología del espíritu. Vamos a la página 109. ¿Qué nos dice? Tanto menos se puede, después de la triplicidad kantiana, todavía apenas reencontrada por el instinto, aún muerta, aún sin comprender conceptualmente, ha sido elevada hasta su significado absoluto para que la verdadera forma quede instaurada a la vez en su verdadero contenido. Y después de que haya aflorado el concepto de la ciencia, tener por cosa científica ese uso de esa forma por el que la vemos degradada a esquema sin vida, a un esqueleto propiamente dicho, y la científica degradada a ser una tabla. La triplicidad kantiana, Hegel la comprende como la clásica visión de tesis, antítesis, síntesis, que es una visión que habían explotado filósofos posteriores a Kant, como por ejemplo Fichte, por ejemplo, que aparece en la filosofía de la naturaleza de Schelling también. Esta visión esquemática kantiana es reducida, no comprende a la dialéctica en su complejidad. Es necesario que se supere. No sé si me voy a entender. Por eso, el esquematismo, tesis, antítesis, síntesis es tonto si lo queremos aplicar para estudiar, pues, un marxista en la realidad. Eso no nos sirve tanto. No comprende el carácter dinámico de la dialéctica realmente, ¿vale? Entonces, no podemos concebir, hay que tenerlo bien en claro, la dialéctica de esta forma. No, reitero, podemos concebirla en tesis, antítesis, síntesis. Eso es una cosa que tenemos que rechazar completamente. Entonces, en Hegel, lo principal que yo quería que comprendamos aquí, porque podríamos abordar otras cuestiones más complejas, pero yo quería simplemente rescatar estos dos puntos, la concepción que tenemos de síntesis, que es un contrario absorbiendo a otro o subyugándolo, y no coexistiendo en una unidad pacíficamente, eso no. Y por el otro lado, el rechazo a la triplicidad kantiana, que es la tesis, antítesis, síntesis, que es el modo silogístico de la exposición de la crítica de la razón pura. Porque la crítica de la razón pura tiene una exposición silogística, tiene un orden bastante esquemático, un sistema muy bien formado. Así que, una vez visto esto, vamos directamente con el marxismo. Y empezamos con Marx y Engels. Y para ello, vamos a recurrir en primer lugar a la ideología alemana. En la ideología alemana les he dejado una cita aquí que explica el materialismo histórico. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero aquí está la cita, la pueden leer. Vamos a explicar de qué trata. Bueno, la cuestión es que la dialéctica que en Hegel expresaba el método especulativo. ¿Por qué? Para Hegel, el método especulativo trataba de ir más allá de las contradicciones, ver lo positivo en lo negativo. Por ejemplo, cuando Kant llega a la antinomia de la razón pura y se topa con pues, estos conflictos de ideas trascendentales, por ejemplo, el mundo tiene un inicio o no tiene un inicio, Dios existe o Dios no existe, hay libertad o no podemos escapar a la ley causal fenoménica. Esos conflictos, lo que hace Kant es decir, bueno, esto pasa cuando estamos queriendo sobrepasar nuestra experiencia posible.
Vale, esta experiencia posible es rechazada por Hegel y Hegel ve la necesidad de continuar especulativamente, ir más allá de esas contradicciones y elevarse. Justamente ahí está el método dialéctico, que para Hegel es el método especulativo. Esta dialéctica es la materialista. Claro, cuando comprendemos que es el movimiento de toda la realidad. No solamente ya de los conceptos, aunque recordemos que Hegel, como muy bien dice Engels en Dialéctica de la Naturaleza, da ejemplos materiales. Porque recordemos que para Hegel no hay una diferencia sujeto-objeto, hay una totalidad sumergida, estamos en el absoluto. Pero bien en claro, la dialéctica como movimiento de toda la realidad, no solo material, sino también mental, también del pensamiento, en general es la dialéctica materialista. Y comprender que las condiciones materiales se expresan en el pensamiento volviéndose ideología, la filosofía, la religión, las leyes, el derecho, etc. Este es el materialismo histórico. ¿Materialismo histórico? Pues claro, según Marx y Friedrich Engels, todo el conjunto ideológico que podemos tener, por ejemplo, el desarrollo de una filosofía, de la religión, de las leyes de un Estado, del derecho, etc., están subyugadas a las condiciones materiales de existencia que hay de por medio. Y en última instancia esas condiciones son pues el modo de producción en el cual se está desenvolviendo el hombre con las diferentes clases que hay. Ese es el materialismo histórico, que las sociedades van avanzando en base a la lucha de clases. ¿Se entiende? ¿Vale? Esta división entre, por ejemplo, estructura y superestructura es lo que comprendemos también como el materialismo histórico, división que realmente no existe si ya estamos completamente entendiendo la necesidad de totalidad, de absoluto que hemos rescatado de Hegel. No podemos encontrar esta diferencia, pero que se explica así para que se entienda de manera más didáctica, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo concreto de materialismo histórico. Por ejemplo, los derechos, ¿no? Ahora es un derecho, por ejemplo, la propiedad privada, ¿no? En primer lugar, se está tomando como derecho a la propiedad privada sin comprender qué formas de propiedad que han existido en la historia. La propiedad privada burguesa es la actual, pero esto no ha existido siempre. Han existido otras formas de propiedad anteriores. Sin embargo, este derecho lo toma como universal y cuando tú tomas un concepto como universal, no comprendes su carácter histórico, entonces estás cometiendo lo que Marx y Engels denominan ideología. ¿Vale? Y justamente esta ideología corresponde a las condiciones materiales actuales, en este caso el sistema de producción capitalista. Esta diferencia entre dialéctica materialista y materialismo histórico son términos implementados en Rusia, no son términos utilizados por Marx y Engels, así que a mí simplemente me gusta decir dialéctica, nada más. Porque en última instancia el materialismo histórico ya está dentro de la dialéctica materialista. A mí me gusta decir dialéctica nada más, pero también se pueden utilizar estos términos, ¿no? Dialéctica materialista, materialismo histórico, no hay ningún problema. En resumen, ¿qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es la dialéctica aplicada a la historia, cómo las condiciones materiales van desarrollando en el espectro ideológico la filosofía, la religión, las leyes, el derecho, que terminan justificando el status quo. ¿Se entiende? Por otro lado, también en el mismo materialismo histórico se comprende que la lucha de clases es el motor de la historia. Cuando, por ejemplo, se comienza diciendo, ¿no?, que la lucha de clases es el motor de la historia, se refiere a la historia escrita hasta ese entonces. Aún faltaban investigaciones sobre la prehistoria. Y justamente con respecto a la prehistoria, el comunismo primitivo, hay cuestiones también que terminan reforzando el marxismo. Eso es bastante curioso. Pero bueno, la cuestión es lo siguiente, que es importante comprender que el movimiento es dialéctico tanto en la realidad material como en el pensar. No es marxista aquel que diga que simplemente el movimiento dialéctico está en la materia y que no está en el pensar. Eso no es ser marxista. Y lo vamos a dejar en claro también más adelante. Muy bien, eso se puede comprender como el materialismo dialéctico y materialismo histórico, o la dialéctica ya comprendida por Marx y Engels. Aquí está la cita de la ideología alemana y vamos ahora con el anti-Düring de Friedrich Engels, ¿no? En el anti-Düring nosotros nos vamos a dar cuenta de algo, que Engels expone 3 leyes en sus críticas a las obras de filosofía que tenía Düring, que son 1, la unidad y la lucha de contrarios, 2, la cantidad y la calidad, o la cualidad, también se puede decir uno de los dos, calidad o cualidad, y la negación de la negación. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues supuestamente la dialéctica se funda en movimiento en base a estas 3 leyes, pero Engels deja algo bien en claro, que el movimiento en última instancia es una contradicción, y esto ya lo veía Kant, por ejemplo. Ya es una herencia directa de Hegel y hacia Kant. Hegel también comprendía esto de esa manera. Pero hay que dejar algo en claro, ¿no? El hecho de que no existan 3 leyes dialécticas como la unidad y la lucha de contrarios, la cantidad y la calidad y la negación de la negación como dispersadas y separadas, no significa que ese movimiento no se presente realmente en la realidad.
Porque esto justamente lo expliqué también en una crítica a Roberto Vaquero, que Roberto Vaquero todavía no responde y dudo que responda realmente, porque tendría que asumir una gran autocrítica, es el hecho de que las dos categorías restantes o leyes, que son los saltos en cantidad y cualidad o calidad, y la negación de la negación, se encuentran subyugadas a la categoría de la contradicción. La unidad y la lucha de contrarios es, se puede decir, la categoría absoluta. La dialéctica se hace monista en ese sentido. Y esto también lo van a comprender Lenin, como lo vamos a poder ver, y lo va a comprender muy bien Mao, ¿vale? Entonces nos damos cuenta de que la ley, entre comillas, principal es la unidad y la lucha de contrarios. El movimiento es una contradicción, nos dice Friedrich Engels. Por ejemplo, la lucha de clases. Vamos a ver, en este ejemplo, quiero más o menos detallar lo que hemos visto ahora con Engels y lo que hemos visto anteriormente con respecto a Marx y en la ideología alemana. Es el hecho de que la lucha de clases, ¿qué es? Es una contradicción dentro de, pues, un sistema de producción, en este caso las relaciones de producción, pongamos, ¿no? El sistema capitalista. La contradicción capital-trabajo, que es la principal, o la que debería ser la principal siempre, pero no siempre es la principal, hay que tener en cuenta eso, que hay un cambio constante entre las contradicciones, es, vamos a detallarlo, la clase trabajadora, que es el proletariado, y aquellos que poseen los medios de producción, que son los burgueses. Entonces, esta es una contradicción. Unidad y lucha de contrarios. Proletariado, burguesía. Cuando estos contrarios chocan, ¿qué pasa? ¿Quién se eleva? Se eleva el proletariado. Se eleva a un estadio cualitativamente superior. ¿Se entiende? Y ese estado cualitativamente superior no queda estático, sino que se sigue desenvolviendo, y ahí entra la negación de la negación. Entonces vemos cómo de la unidad y lucha de contrarios parte la necesidad de comprender la cantidad y la cualidad y la negación de la negación, pero en última instancia parten de los contrarios. Entonces la unidad y la lucha de contrarios es la ley general, es la ley absoluta. Cantidad y cualidad y negación de la negación no pueden ser tomadas a independencia. Por eso, y esto no lo comprenden muchos, como por ejemplo no lo comprende en absolutamente nada Roberto Vaquero, como reitero, ya lo expliqué en un video crítica, que la unidad y la lucha de contrarios es la ley por excelencia, ¿vale? Y es la única en sentido estricto. Entonces, ya habiendo quedado esto bien claro, vamos a la siguiente. Vamos con Vladimir Lenin. Vamos a tomar el tomo número 42 de las obras completas de Lenin para estudiar sus cuadernos filosóficos, que son un conjunto de lecturas que tiene sobre los demás filósofos, Aristóteles, Leibniz, Hegel, etc., ¿no? Vamos a ir sacando unas citas que he puesto aquí que son bastante interesantes, que nos permitirán comprender mejor esta cuestión. ¿Qué nos dice Lenin en su resumen de lecciones de la historia de la filosofía de Hegel, en la página 235? La dialéctica, en sentido correcto o estricto, es el estudio de la contradicción en la esencia misma de los objetos. Entonces nos damos cuenta que también Lenin comprende que en última instancia la dialéctica es contradicción, es unidad y lucha de contrarios. En última instancia, la dialéctica es, reitero, contradicción. Esto no niega, quiero repetir porque recuerdo que en el último video en Crítica a Vaquero hubo una persona nomás que no entendió bien la cuestión y los demás veo que sí, es que esto no niega el movimiento de cantidad y cualidad o de calidad, ni el movimiento de negación de la negación, no los niega, sino que no los comprende como dispersados o separados, sino que estos parten de la contradicción, ¿se entiende? Hasta ahora tenemos entonces, en lo que hemos podido repasar desde el inicio, a la síntesis como un contrario subyugando a otro y la contradicción como un monismo dialéctico, o sea, como una categoría única en la dialéctica. Esto también no solamente lo hemos visto anteriormente con Engels, sino ahora lo estamos viendo mucho mejor con Lenin. Lenin lo está dejando bien en claro. Ahora bien, Lenin, como un buen marxista, se ve en la necesidad de leer a Hegel. Y en su lectura, por ejemplo, de La ciencia de la lógica, que es un libro que ya hemos citado brevemente anterior, vamos a ver qué nos dice, ¿no? En un inicio, cuando comienza a leer la doctrina del ser, recordemos que la ciencia de la lógica se divide en lógica objetiva y lógica subjetiva. Partimos de la lógica objetiva y partimos de la doctrina del ser. Lenin comienza con un prejuicio. ¿Qué nos dice? Tonterías acerca de lo absoluto. Trato en general de leer a Hegel desde el punto de vista materialista. Hegel es, según Engels, el materialismo puesto de cabeza o cabeza abajo, es decir, en su mayor parte, desecho a Dios, lo absoluto, la idea pura, etc. Lo que vemos aquí es cierto prejuicio de Lenin, ¿no? Lenin parte de un prejuicio, pero que no le durará mucho. ¿Por qué? Porque ¿cómo concluye después de su lectura? Estas son las conclusiones de Lenin. Leamos esto.
Es digno de mención el hecho de que todo el capítulo sobre la idea absoluta apenas dice una palabra sobre Dios. Casi nunca se ha deslizado por accidente un concepto divino, y aparte de eso, casi no contiene nada que sea específicamente idealismo, sino que tiene por principal el método dialéctico. La suma, la última palabra y la esencia de la lógica de Hegel es el método dialéctico. Esto es extremadamente notable. Y una cosa más, en esta obra de Hegel, la más idealista de todas, porque es el estudio del pensar puro, debería ser la más idealista, dice Lenin, hay menos idealismo y más materialismo que ninguna otra. Es contradictorio, pero es un hecho. Lenin dice que en esta obra de Hegel, en la ciencia de la lógica, hay más materialismo que en cualquier otra obra. Y ahí está la cuestión. No les comenté que la dialéctica o el materialismo dialéctico, ya comprendido en Marx y Engels, no se debe entender simplemente como el movimiento de la materia, sino también del pensar. ¿Por qué? Porque lo que hace Hegel es expresar el método dialéctico en la cuestión de los conceptos, ¿vale? Pero en sí el movimiento que emplea Hegel es completamente correcto. O sea, la síntesis como dos contrarios y uno subyugando a otro, y también el rechazo a la tesis, antítesis, síntesis, es completamente correcto. Es correcto en Hegel, y eso es algo que tenemos que tomar los marxistas. ¿Cuáles son las conclusiones de Lenin con respecto a la ciencia de la lógica? Pues menciona que en esta obra hay más materialismo que en ninguna otra. Con esto no quiere decir que Lenin sea materialista. Ojo, esto por ejemplo lo menciona Alain Badiou en su teoría del sujeto. Dice, ¿no? Lenin dijo que Hegel era materialista, sí, pero hay que interpretarlo bien. No que Hegel realmente sea materialista, sino que lo que él explica en el movimiento dialéctico o el método dialéctico que menciona Lenin se aplica simplemente tanto al pensar como a la materia, a toda la realidad, menos a la fantasía. Esto luego lo deja en claro Mao Zedong, que no se puede aplicar la dialéctica a la fantasía. Pero, hablando de Mao Zedong, vamos directamente con Mao. Y para ello vamos a las obras escogidas de Mao Zedong, que consta con respecto a las traducciones de 5 tomos en español y de 9 tomos en inglés. Yo les recomiendo que si quieren pues investigar mucho mejor esta cuestión, lean los demás tomos en inglés, porque ahí hay un contenido bastante enriquecedor, la verdad. Hay muy buenos escritos en los primeros tomos. Por ejemplo, en el tomo 1 está sobre la práctica, sobre la contradicción. En el tomo número 5, en las ediciones de español, está, por ejemplo, cómo tratar las contradicciones en el seno del pueblo, que también es un texto increíble, muy enriquecedor de Mao. Pero también recomendaría que se lea pues las obras escogidas y propiamente el tomo número 9 en inglés. ¿Por qué? Porque ahí hay escritos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, este de aquí que he citado en 2 extractos, que es Talk on Question of Philosophy, que trata de cuestiones o conversación sobre filosofía. Y justamente aborda estos 2 puntos que hemos visto, que hemos quedado hasta ahorita, que la síntesis se comprende como un contrario subyugando a otro y elevándose a una etapa superior, ¿vale? Y en otro lado que tenemos también que no podemos comprender a la dialéctica como tesis, antítesis, síntesis, porque eso no comprende el dinamismo real. Es un reduccionismo del esquematismo kantiano, del silogismo kantiano y propiamente de la estructura de la crítica de la razón pura. No podemos utilizar eso, ¿vale? Eso es algo meramente de manual. Y en el marxismo hay un insulto bastante fuerte, que es marxista de manual. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué nos dice Mao? Vamos a ver. ¿Qué es la síntesis? Se pregunta. Todos habéis sido testigos de cómo los 2 opuestos, el Kuomintang y el Partido Comunista, se sintetizaron en el continente. La síntesis se produjo así. Sus ejércitos vinieron a nosotros y los devoramos. Nos los comimos a mordiscos. Una cosa comiéndose a otra. El pez grande comiéndose al pez pequeño. Eso es la síntesis. En los libros nunca se ha explicado así. Tampoco yo lo he explicado nunca de este modo en mis libros. Por su parte, Yang Xianshen cree que 2 se combinan en uno y que la síntesis es el vínculo indisoluble entre 2 opuestos. ¿Qué vínculos indisolubles hay en este mundo? Las cosas pueden unirse, pero al final tienen que separarse. No hay nada que no se pueda separar. Y esta última frase es algo que decía Lenin ya, ¿vale? Y también aquí aparece el debate de si el uno se divide en 2. Pero la cuestión aquí es fundamental. Mao comprende a la síntesis como un contrario devorando a otro. Y eso es lo que hemos visto en Hegel, un contrario subyugando a otro. Y es lo que podemos comprender en la lucha de clases. La subyugación
el devorar y elevarse a una etapa superior. Podemos ver aquí que Mao comprende de manera muy correcta la síntesis. ¿Por qué? ¿Qué decíamos nosotros de Hegel? Que un contrario termina subyugando a otro, lo termina absorbiendo, por ejemplo en el caso de la cantidad y la calidad para llegar a la medida. Asimismo, Mao comprende la síntesis como cuando se sintetizaron el Kuomintang y el Partido Comunista devorando a su ejército. Entonces nos damos cuenta de que Mao en última instancia está diciendo algo correcto, un aspecto destruyendo a su contraparte. Esa es la síntesis según Mao. ¿Esta afirmación es correcta? Claro que lo es. Lo es pasando por Hegel, pasando por Marx, pasando por Lenin. Es una tesis correcta. Y ahora con respecto a las tres leyes, las dos categorías restantes pueden reducirse a la contradicción. Eso es algo que, por ejemplo, comenta bastante Mao, ¿no? Eso lo vamos a ver aquí, en la otra cita. Engels habló de tres categorías, pero yo no creo en dos de esas categorías. La unidad de los opuestos es la ley más básica. La transformación de la cualidad y la cantidad que entre sí es la unidad de los opuestos, cualidad y cantidad, y la negación de la negación no existe en absoluto. Y luego comienza a explicar, ¿no? Esta cita que puse aquí y que yo también menciono de manera completa en la crítica hacia Roberto Vaquero, que Roberto Vaquero no comprende bien debido a su incapacidad teórica, se puede decir hasta cierto punto, nos damos cuenta de que las tres leyes en sí no existen separadas, sino que las dos categorías restantes pueden reducirse a la contradicción. ¿Esa es una afirmación correcta de Mao? Claro que lo es, porque ya está en Lenin y también está en Hegel. Eso de Hegel tendría que citarlo, pero no he podido porque no había espacio. Pero les afirmo, está en Hegel y lo vamos a estudiar cuando leamos la ciencia de la lógica en el canal, porque la vamos a leer, es importante. Como podemos ver, la dialéctica es la regla general del movimiento de toda la realidad. Desde Hegel hasta Marx se fundó su carácter materialista, y desde Lenin hasta Mao se comprendió de manera explícita en todo su esplendor. La dialéctica siempre ha sido la misma. La dialéctica no ha sido cambiada, no ha sido agregada a algo más, no. Simplemente se ha ido dejando de manera más explícita cuestiones que han estado implícitas en Hegel. Y como dice muy bien Lenin, la ciencia de la lógica es la obra más materialista que hay. Y el movimiento dialéctico expuesto por Hegel es correcto. Es un método correcto que tenemos que tomar. Ahí esto tiene que quedar bien en claro porque hay personas que dicen, no, Hegel era idealista y punto. Sí, era idealista, pero el método dialéctico, como muy bien dice Lenin, es lo más materialista que hay. Y eso es lo que hay que tomar, ¿vale? Eso es lo que hay que rescatar y por eso es importantísimo leer a Hegel. Todo marxista tiene que leer a Hegel. En última instancia, la dialéctica siempre es absoluta y no relativa. Y bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado este video y que se haya desechado por fin esa visión triárdica de tesis, antítesis, síntesis que no tiene que caber en el marxismo, tiene que ser desechada y pulverizada porque es simplemente de manual, es simplemente esquemática, es simplemente para explicar de manera didáctica, pero no comprende la complejidad de la dialéctica. Asimismo también se tiene que rechazar esta concepción de las tres leyes dialécticas y comprenderlas en última instancia como la contradicción. El movimiento en última instancia es una contradicción en sentido estricto, como dice Lenin. Así que, nada más, eso quería agregar. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te gustó el video, dale un me gusta, comenta algo, suscríbete al canal. Vamos a abordar más cuestiones. Y ahora sí, regresamos a la pestaña de comunidad para ver cuál va a ser el siguiente tema de video. Muchísimas gracias y un feliz cumpleaños, un poco atrasado para Hegel. Muchas gracias.